Teoría administrativa del comportamiento de Herbert Simon y Eric Berne. Las teorías del comportamiento sostienen que la mejor forma de clasificar a los líderes es por medio de las cualidades o estilos personales o por medio de los patrones de comportamiento. Su trabajo más importante fue en toma de decisiones, procesos de solución de problemas, cognición, creatividad e inteligencia artificial. Se le considera a Simon como el fundador del campo de la inteligencia artificial. Contribuyó ampliamente a la comprensión de los procesos psicológicos por medio de computadores. Al confrontar la teoría clásica de las organizaciones, plasmada en obras como Introducción al estudio de la administración pública de White, 1964, o Ensayos de la ciencia de la administración de Gulick y Urwig, 1970, demostró que la aplicación simultánea de tales principios era simplemente imposible, lo que invalida su rigor bajo las reglas de conocimiento positivo, pues no se fundamentaba en hechos comprobables, sino en principios normativos. Esta crítica devastadora le sirvió a Simon de base para proponer la construcción de una verdadera ciencia administrativa que posibilitara diseños para acrecentar la racionalidad del comportamiento humano en las organizaciones. Simon, 1982, página 36. Ivor Simon y su monomanía, el comportamiento humano como comportamiento artificial, según Eduardo Ibarra Collado. No es ni un capricho ni un accidente que Simon haya titulado sus principales obras utilizando este concepto. Models of Men, 1957, Model of Discovery, 1977, Models of Thought, 1979, 1989, Models of Bound Rationality, 1982, 1989, 1997 y finalmente, ¿por qué no?, Models of My Life, 1999. Se trata de toda una arquitectura conceptual que abarca el comportamiento del hombre en sus diversas facetas como decisor, como científico y como individuo que transita por muy diversos laberintos a lo largo de la vida. Simon, 1991. A los modelos se suma otro concepto central, con todos los equívocos y debates que en torno al mismo se han generado. Nos referimos a la racionalidad limitada. Simon sostiene que estamos ante la posibilidad técnica de acceder a mayores volúmenes de información más ordenados y de mayor calidad, que nos permitirán decidir mejor y subir algunos escalones más en el edificio de la racionalidad. Sin embargo, este acceso tiene su lado oscuro. Debemos preguntarnos en qué medida todo este conjunto de datos está minimando esa otra parte de la condición humana de la que Simon nunca se ocupó. De esta condición humana que se sintetiza ya no en el Homo sapiens que Simon representó ejemplarmente, sino en el Homo demens, que ha hecho posible lo impensable en el mundo a partir de su creatividad, imaginación y sus capacidades inventivas. ¿Acaso el rápido tránsito de los bits a los bytes y de estos a los kilo, mega, giga o terabytes de memoria, el creciente acceso a dispositivos de búsqueda y bases de datos cada vez más potentes y sofisticados, a índices e indicadores y cálculos recursivos y recurrentes, no terminen por indicarnos lo que debemos decidir, es decir, lo que decidimos o lo que creemos decidir, cuando en realidad la decisión ha sido producida por el sistema, las estructuras, las reglas y los datos que acotan nuestros grados de libertad, marcando así el triunfo aparentemente definitivo de la burocracia y sus sistemas abstractos de la vida humana y sus expresiones más concretas en el amor, la poesía y la sabiduría, como lo señala Morin, 2001. En suma, el Homo Simonius supone la reducción de la complejidad del razonamiento humano a la simplicidad del pensamiento binario bajo el que opera la computadora, como si nosotros mismos fuésemos en el fondo y en última instancia ese homo computacional que vive y existe esencialmente para colectar, procesar y transmitir información. Newell y Simon, 1972. Se trata de una visión que desnaturaliza el comportamiento humano para apreciarlo como comportamiento artificial, como esa capacidad de almacenamiento y cómputo que indique el hombre en términos de su decisión. Por otro lado, el análisis transaccional ha tenido diversas aplicaciones desde su surgimiento en los años 50. El análisis transaccional es una opción para mejorar las actitudes de las y los estudiantes, así como favorecer la relación del profesor con el grupo de clase.
Bernie, en 1974, señala que el análisis transaccional corresponde a un método psicológico ideado por él mismo en 1958 durante los seminarios de psiquiatría social en San Francisco, estado de California, Estados Unidos de América, para abordar de manera práctica y mediante un lenguaje comprensible los aspectos más importantes de la personalidad de los individuos y de los grupos, el desarrollo humano, la comunicación y las relaciones entre las personas. El análisis transaccional se basa en los estados del yo, padre, que corresponde a las reglas, opiniones, creencias o prejuicios aprendidos y enseñados sobre lo que se debe hacer. Adulto, que corresponde al análisis objetivo de los hechos, procesar datos, calcular probabilidades, tomar decisiones con lógica, regular, es decir, modular las relaciones entre el padre y el niño para identificar lo que conviene hacer. Y el niño, que consiste en el sentimiento, las emociones, la espontaneidad, la improvisación, la creatividad y la intuición sobre aquello que le gusta hacer y no le gusta hacer. Estos patrones de pensamientos, sentimientos, comportamientos, corporalidades e incluso síntomas fisiológicos que corresponden con cada uno de los estados del yo y sus adaptaciones: padre crítico, padre nutritivo, adulto, niño libre, niño adaptado sumiso, niño adaptado rebelde y pequeño profesor. El análisis transaccional promueve el crecimiento y el cambio personal. Es un método muy intuitivo basado en la experiencia y permite lograr cambios o alcanzar autonomía al redecidir el guión de vida mediante el abandono del padre crítico conformado por el sistema de dominación político, económico y sociocultural. El análisis transaccional considera que todos los individuos nacen sin límites o con potencial para crecer en el logro de una personalidad integradora, por lo que las limitaciones son externas. El sistema elimina la espontaneidad, los sentimientos, las caricias, creencias e intuiciones, o internas. El padre crítico contamina al adulto y provoca miedo, angustias, conflictos inconscientes. En este sentido, el análisis transaccional brinda la posibilidad de redecidir el guión de vida a partir de hacer cambios en las transacciones, en particular cambiar las transacciones cruzadas, ocultas y con presencia de juegos psicológicos que generan además respuestas no adecuadas y provocan sentirse insatisfechos, por transacciones complementarias en las que las respuestas son adecuadas y permiten a quienes intervienen en la comunicación sentirse satisfechos con los estímulos o las respuestas transaccionales, como lo señala Bernie en 1974. Entre los beneficios del análisis transaccional se puede decir: a nivel funcional, facilita analizar la interacción mediante transacciones psicológicas con sus estados del yo, padre, adulto, niño, y a nivel profundo, facilita dejar el guión psicológico que decidimos en la infancia bajo la influencia de las figuras parentales y de autoridad, pero que fue necesario para sobrevivir y ahora lo seguimos de forma inconsciente. Al dejar el guión de vida, dejamos también de jugar juegos psicológicos que lo refuerzan. Siguiendo con lo anterior, la personalidad está dividida en los estados del yo, padre, adulto, niño. Sin embargo, puede existir contaminación del adulto por el padre, el niño o ambos. Asimismo, puede darse el desbordamiento de energía de alguno de los estados yo, padre, adulto, niño y sus adaptaciones. Puede también haber rigidez en la concentración de energía en el niño o en el padre. En casos severos pueden existir lesiones causadas por enfermedades del cerebro, traumas o conflictos psíquicos severos. Con frecuencia, hay procesos de simbiosis entre el padre crítico y el niño adaptado sumiso, a través del cual dos o más personas que se comportan como si fueran una en una relación dependiente, que no hay autonomía y ninguna de las personas hace pleno uso de sus tres estados del yo, padre, adulto y niño. Hay una alteración en el sistema de responsabilidad y esto se vuelve inconsciente, es decir, no se puede reconocer por la persona, ya que le parece que es una buena manera de relacionarse o que tendrá buenos resultados. Existe también un proceso llamado descalificación, el cual consiste en un mecanismo interno que lleva a las personas a minimizar o ignorar aspectos de sí mismos, otras personas o de la realidad. Entre las irregularidades de los estados del yo, padre, adulto, niño, está la exclusión del padre. No hay límites, la exclusión del adulto, falta de contacto con la realidad, exclusión del niño, falta de emoción o sentimientos, la exclusión del padre y del adulto, síndrome de Peter Pan, la exclusión del padre y del niño, actuación fría o mecánica, o la exclusión del adulto y del niño, crítica negativa
o sobreprotección, como lo señala Steiner en el 2009 y Berni en 1974. Un tema relevante en los estados del yo padre adulto niño es el pequeño profesor, el cual es estructuralmente el estado adulto del niño. Es la parte del niño innatamente intuitiva, creadora, alógica y manipuladora. El pequeño profesor es estudioso de la naturaleza humana, conoce los puntos débiles de las personas y aprende a sobrevivir con intuición, astucia e ingenio para manipular y tomar decisiones que con frecuencia son equívocas o llevan a situaciones inconvenientes. Sin embargo, el pequeño profesor desarrolla la intuición como una forma de solucionar problemas, dar fluidez a la energía entre los estados del yo, padre, adulto y niño, y optimizar su creatividad mediante nuevas inspiraciones o mejorar sus capacidades creativas, como lo señala Steiner 2016, Steiner 2009 y Berni en 1974. Por lo que el análisis transaccional asume un lenguaje pragmático y utilitario. Es teoría y práctica, es política y conciencia de los mecanismos de dominación del sistema político, económico y sociocultural. Aumenta la percepción del poder. Es una actividad profundamente democrática, es una pedagogía de la liberación, es una educación emocional y es antidepresivo instantáneo, basado en las caricias positivas y la intimidad. Por último, el guión de vida es un plan de vida inconsciente, donde se deciden los aspectos de la vida de una persona, así como la dirección y su final. Es un plan de vida basado en una decisión tomada en la infancia, reforzada por los padres, justificada por eventos posteriores y culmina con una alternativa elegida. Cada persona decide en la primera infancia cómo vivir y cómo morir como forma de sobrevivir. Los mensajes y las decisiones se refieren a varios aspectos, tales como el éxito, la profesión, el estilo de vida, la inteligencia, etc. El análisis del guión de vida tiene como objetivo recuperar la autonomía y el abandono total del guión, a través de la conciencia de las creencias y la redecisión del guión, el análisis del juego y el resultado. El guión de vida se basa en creencias tempranas sobre uno mismo y sobre los demás. Redecidir el guión de vida implica adaptarse frente a las angustias, tragedias, emociones secundarias y sufrimientos inconscientes de otros. Dejar de vivir los mandatos y malestares del padre crítico. No tener lealtades hacia el padre crítico. Dejar de cumplir de manera obediente el guión de vida y liberar de la culpa al niño de nuestro pasado. No es consciente de las decisiones tempranas realizadas, aunque inconscientemente se ven reflejadas en su comportamiento, como lo señala Steiner en el 2009. La concienciación del guión de vida es una recuperación reconstructiva dependiente de la actitud de la persona hacia sus reacciones y experiencias pasadas. Habría una selectividad de cómo y cuáles serán los recuerdos evocados, concienciados y atendidos. Además, la terapia desde el análisis transaccional se considera como filmar una trama cinematográfica. Se basa en el rescate de recuerdos y concienciación del guión de vida.